Hola y Dios bendiga. Vamos a seguir analizando y dando pautas para poder entender, para ayudarnos a entender el libro de Proverbios y el estudio de este libro. Y hoy vamos a dar un pequeño salto y vamos a leer en el capítulo 8 y vamos a leer también parte del capítulo 9, 8 y 9. Bastante texto, pero lo que vamos a mostrar es aquí una definición aún más precisa de lo que es la sabiduría. Recordemos que el objetivo de este libro es mostrarnos lo que es la sabiduría. Y ahora lo que vamos a ver aquí en el capítulo 8 y 9, lo que vamos a descubrir es que la sabiduría no es solo una cualidad, sino que en realidad la sabiduría es Cristo. Jesucristo mismo es la sabiduría. Vamos a verlo aquí. Es fácil, lo vamos a entender bien fácil. Con el capítulo 8 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de la puerta, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Esto es lo que dice. Entonces, evidentemente aquí no está hablando de esa sabiduría, claro, la sabiduría que viene de Dios. No hay mentira en su boca, no hay cosa perversa, todo lo que dice, todo lo que sale de su boca es recto. Pero si nosotros vemos en el lenguaje de Proverbios, siempre nos está hablando también como de esas cualidades como persona. Nosotros podemos entenderlo como metáfora. Sin embargo, ¿qué sucede? Que en este caso, lo que estamos viendo entre el capítulo 8 y el capítulo 9, es algo que nosotros lo vemos en los evangelios. O sea, vamos a descubrir que esto también está en los evangelios. Estos mismos conceptos están en los evangelios y estos mismos atributos o dichos se le adquieren a Jesús. Por ejemplo, nosotros vemos que dice que se para en las encrucijadas, que se para a las puertas de la ciudad y clama y habla y dice, escuchen, ¿verdad? Y nos lo pone como una personificación. Como les digo, lo podríamos entender como metáfora, pero hay algunos detalles que nos dan a entender que en realidad te está hablando de la persona de Jesús, ¿verdad? Primeramente, dice que en su boca está la verdad y abominan sus labios, la impiedad abomina sus labios, es decir, que en sus labios no hay mentira. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? El mismo Jesucristo nos dice, por ejemplo, en Mateo 11 nos dice, 11:6 dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Luego los apóstoles nos van a decir y nos van a hablar más sobre este punto y nos dice que no fue hallado en él mentira, ¿verdad? Que todo lo que él es verdad. Eso lo vimos cuando estudiamos las cartas de Juan, ¿verdad? También lo vemos en el mismo evangelio de Juan, que él mismo es la verdad. Entonces, aquí nos está diciendo estas cualidades o estas cosas que hace la sabiduría y nos lo muestra de una manera personificada. Y dice, todas ellas son rectas, verso 9, hablando de la palabra. Son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. No, dice, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy inteligencia, mío es el poder, dice. Fíjate aquí este guiño en el verso 14, dice, yo soy la inteligencia, pero dice, mío es el poder. Entonces nosotros vemos que a Jesús te dice, a él sea el poder y la gloria, ¿verdad? Nosotros vemos también hay otros detalles por aquí, lo que acabamos de leer,
que es la cuestión de la comparación con el oro, la plata. Dice mejor que oro, que plata, que oro refinadísimo. Estas son palabras que suelen usarse refiriéndose a Jesús también y que él mismo de hecho utiliza, ¿verdad? Entonces dice, seguimos leyendo. Nos quedamos en el verso 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Verso 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Riquezas duraderas y justicia. Cuando está hablando aquí de duraderas, yo cuando lo compagino con lo que dice Jesús, lo que entiendo es eternos. Y lo vamos a ver más adelante en otro punto. Entonces, y justicia, el justo juicio de Dios, que es en Jesucristo. Hemos explicado aquí cuál es el justo juicio de Dios, que obra en misericordia, que obra en piedad, que obra en amor. Seguimos leyendo el 19, dice, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Es decir, el fruto que él da, el fruto que él produce en los que le escuchan y en los que atienden a su voz, en los que le siguen, a la sabiduría, ¿cuál es? El fruto es mejor que el oro refinado. Vemos que Jesús también habla de esto y sus apóstoles también del fruto del Espíritu, ¿verdad? Por vereda de justicia guiaré, es decir, por camino de justicia, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Fíjate en esto en el verso 22 lo que dice. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Bien. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, refiriéndose todo esto a la sabiduría, ¿verdad? Bien. Vamos a leer aquí en Primera de Juan. Si nosotros no vamos, perdón, en el Evangelio según San Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas no resplandecen, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y qué nos dice aquí? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Se refiere a la sabiduría, ¿verdad? Pero ¿qué será lo que se está refiriendo a la sabiduría? Bueno, ya yo le dije desde el principio qué es lo que yo entiendo, pero vamos a seguirlo leyendo. Eternamente tuve el principado, que dice eternamente, no sempiternamente, dice eternamente tuve el principado, es decir, siempre he tenido el principado desde antes del principio y lo tendré hasta después del fin, que en la sabiduría, el principado dice, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos. Fíjate, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, o sea, el lugar hasta donde puede pasar o no, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo ordenándolo todo. Fíjate aquí como nos dice que la sabiduría está con él ordenándolo todo en la creación, pero está desde antes de la creación y existe eternamente, ¿verdad? Cuando leímos aquí dice que él estaba del principio, antes del principio estaba con Dios, es Dios, etcétera, etcétera. Yo cuando le he explicado lo que, y hicimos un video explicando ese capítulo 1
de Juan, del Evangelio de San Juan. Son 2 videos en realidad, son bastante extensos. Y ahí estamos explicando qué es lo que significa Jesucristo, por qué Jesucristo es el mismo Dios. Y explicando que en realidad esto es una manifestación de Dios en su creación. Es decir, Jesucristo, a quien nosotros llamamos Jesucristo, a quien llamamos el Verbo, no es un Dios aparte de Dios. Es Dios manifestándose en el espacio y en el tiempo. Es Dios manifestándose en su creación. Entonces, esta sabiduría que nos habla de orden, dice que Él ordenaba las cosas. Claro, nuestro mundo funciona. El mundo que Dios creó para nosotros funciona mediante un orden de las cosas, mediante un orden coherente. Así fue como Dios creó esto. ¿Y quién fue que lo ordenó? Él mismo. Pero cuando Dios crea, Él crea en sí mismo. Por eso nos dice que por Cristo todas las cosas en Él son todas las cosas sustentadas. Y sin Él, nada de lo que existe, porque todas las cosas son sustentadas en Él. Es decir, que Él crea en sí mismo, a partir de sí mismo. Él se da categorías y se da a sí mismo formas de existencia que son lo que producen entonces la creación. Vamos a decirlo así. Espero que algunos puedan entender lo que estoy diciendo. Y espero en el Señor más bien que todos puedan entenderlo, todos los que vean este video puedan entender lo que estoy diciendo. Porque no puedo abundar demasiado porque no es el tema principal. Y dice, vamos a seguir leyendo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo en la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, el abismo debajo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, poniéndolo todo en orden. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Solaz es lo mismo, es como algo disfrutable, algo que es muy disfrutable, ¿verdad? Entonces, este orden, como yo explicaba en aquel video que lo puedes buscar, de Juan, explicando Juan, capítulo 1, el verbo explicado con algo de ciencia, son 2 videos. Es exactamente eso. En nuestro mundo las cosas están ordenadas en un orden cronológico. Y quien pone ese orden es esa forma de existencia de Dios, esa manifestación de Dios en ese orden, que es el verbo, el que era, el que es y el que ha de ser, que es el mismo Cristo, que luego se encarnó y ahí es cuando le llamamos Jesús, cuando se pone en carne, pero él empieza a existir cuando lo llamamos carne. Él existe desde siempre, es eterno. Es esa forma de manifestación de Dios, que es el mismo Dios manifestándose en ese orden, vamos a decir, temporal, físico, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir leyendo. Cuando con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo. Verso 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Es decir, este verbo, esta sabiduría, que se dice que es sabiduría, dice que sus delicias son los hijos de los hombres, es decir, ama a la humanidad. Bien, ya yo le dije desde el principio que yo entiendo por qué es lo que está definiéndonos aquí como sabiduría más exactamente. Que la sabiduría es el mismo Cristo, el mismo verbo, la verdad, la vida, la luz, el camino, la puerta de las ovejas. Es la misma sabiduría, es una persona. Que la sabiduría es una persona en sí mismo, que es Cristo. Bien, entonces nos dice que sus delicias son los hijos de los hombres, es decir, se deleita en amar a los hombres. Y dice 32. Ahora pues, hijos, oídme. Oye, ¿cómo lo llama? Hijos. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Fíjate, la sabiduría nos llama hijos. Hijos míos, escúchenme. Está hablando todo eso, está personificando a la sabiduría como lo que es una persona, como lo que hemos llegado a entender, que la sabiduría en sí misma es una persona. Y este texto está personificando a la sabiduría. Bien, entonces dice, hijos, ahora pues hijos, oídme. Y dice, en verso 34, bienaventurado el hombre que me escucha,
velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Es decir, el que está siempre buscando y inquiriendo sobre esta sabiduría que es Él. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Ok? Entonces, ¿dónde nosotros encontramos la vida? Nos dice la palabra que Jesús es la vida y la resurrección, ¿verdad? Entonces nos dice que el que viene a Él, Él le da vida y Él le resucitará en el día postrero, que son la resurrección es una cosa y la vida es otra. Él mismo es la vida y el que le halla a Él, halla la vida. No todo el que va a ser resucitado ha hallado la vida, eso lo sabemos, porque Él va a resucitar a todos, a todo el mundo lo va a resucitar, pero a uno para vida eterna y otros serán resucitados para condenación, ¿verdad? Pero en Él está la vida. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 1? Que en Él estaba la luz y que Él era en Él estaba la vida, también nos dice. Dice también que en Él estaba la vida. Vamos a ver si lo leemos prontamente. Bien. Ajá. Dice capítulo 1, verso 4 de Juan. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres, es lo que guía a los hombres. La vida es Él mismo. Nos lo muestra en primera de Juan y en segunda de Juan y en tercera de Juan también, porque siempre nos va ampliando este concepto, pero sobre todo en primera de Juan es que más lo desmenuza, ¿verdad? Él mismo es la vida. Aquí estamos, lo que leemos aquí no es de primera de Juan, sino es del Evangelio según San Juan. Ya hicimos un estudio de primera de Juan completo. Entonces, sigamos leyendo. Ok. 35. Porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Fíjate en esto, que aquí nos dice que el que peca contra él va a hacer algo contra su alma. Entonces, ¿qué nos dice Jesús cuando viene? No es esto lo que dice. Dice, el que peca contra mí defrauda su propia alma. ¿Por qué? Porque no ha ido a la vida. O sea, el que peca contra él mismo se está haciendo daño a sí mismo, está defraudando a su propia alma. ¿Se entiende? No es que Él va a hacer algo contra tu alma, sino que tú mismo o yo mismo, si pecamos contra Él, nosotros estamos defraudando nuestra alma. Y dice, todo lo que me aborrecen aman la muerte, claro, porque fuera de Él no hay vida. Entonces, lo que le aborrecen a Él, aman la muerte, porque fuera de Él no hay vida, porque Él mismo es la vida. ¿Y quién es el mismo? La sabiduría es el mismo Jesús. Y eso es lo que hemos descubierto aquí. Entonces dice, vamos a leer un poco del capítulo 9 para ver un poco más cómo se va aclarando según el libro va avanzando este concepto. Y dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas de una casa que edificó la sabiduría. Mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Cuando dice mató sus víctimas, lo está comparando al sacrificio, es decir, sacrificar un animal, porque al animal se sacrifica para comérselo. Es decir, se está hablando de la preparación de un banquete. ¿Qué banquete será ese del que está hablando aquí? Ok, cuando nosotros nos vamos y leemos a Jesús, vemos que el Jesús habla de una manera muy similar a la que está hablando aquí. Por ejemplo, él nos habla de una parábola donde prepara un hombre, nos dice que un hombre prepara un banquete, ¿verdad? Prepara un gran banquete, una gran fiesta, y manda a buscar a los convidados y ellos todos ponen excusas. Entonces luego manda a buscar a la gente simple de la calle, manda a buscar al pobre, al cojo, al manco, al enfermo, y a la gente simple manda a buscar para que vengan y entren en la fiesta. Fíjate lo que dice aquí, mira el paralelismo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a su víctima, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, oye esto ahora, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan.
y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Es decir, fijémonos en esto. Prepara el banquete. Fíjate que mezcla su vino, ¿verdad? Y mata sus víctimas. Es decir, él mismo provee el vino. Él mismo provee la víctima, es decir, provee el animal para el banquete, el sacrificio para el banquete. Él mismo lo provee. Y él entonces manda a sus criadas, esto es una parábola en realidad, manda a sus criadas que vociferen y que busquen ¿a quiénes? A los simples. Venid, dice la mujer, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Es decir, deja la simpleza y vive para que vivas, ¿verdad? Y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará, dice. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces aquí nos viene una especie de podemos decir como consejo, pero en realidad lo que nos está mostrando es una realidad. Lo que nos está mostrando una realidad aquí, de lo que se dice. Eso sucede mucho. Entonces son cosas que suceden. Sin embargo, a pesar de que esto sucede, a quien él hace que se busque y que se le hable es a los simples y a los faltos de cordura. Es decir, es a los que no le tienen a él, a los que él manda a que se llame para su banquete, son a los que no le tienen. Entonces dice, al final el verso 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, nosotros vemos que varias veces nos lo ha dicho, ¿verdad? En otra ocasión nos lo dijo de manera diferente. Nos decía, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ahora nos lo dice de otra forma. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, aquí lo pone en otro tiempo. Entonces, yo creo que aquí está más claro, de hecho. ¿Por qué lo ponen? Creo que lo ponen en otro tiempo, precisamente porque ya nos está mostrando que es una persona. Entonces, él es desde el principio. Y de hecho, antes del principio. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué nos estaba diciendo? Que él estaba con Jehová ordenándolo todo desde el principio. Y este verso 10, creo que muchos no lo habíamos entendido. Porque no habíamos considerado leer completamente el verso 9 y asociarlo con Jesús. Por eso aquí se cambia el orden de las palabras. Entiendo yo que por eso se cambia el orden de la palabra para explicarnos y darnos ese guiño de que es que el temor de Jehová es el principio. El principio es Cristo. Él es el principio y el fin. Y dice, en el mismo verso 10, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿El conocimiento de quién? Del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Entonces, cuando dice esto, muchas veces nosotros hemos entendido que se está refiriendo a que tu vida en este mundo va a ser más larga. Y ahora yo me estoy dando cuenta de que aquí está diciendo realmente lo mismo que decía Jesús. Por mí, el que viene a mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Yo le daré vida eterna. Entonces aquí dice, por eso hace un momentito le decía que íbamos a aclarar ese punto aquí, de cuando está hablando de añadir días, de añadir tiempo. En realidad no se está hablando de añadir un poco de tiempo o una cantidad de tiempo. No es a eso que se está refiriendo. Se está refiriendo a la vida eterna. Es a eso que se refiere. Volvemos y lo leemos. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Pero cuántos? Es la vida eterna que se te va a añadir. Y dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Es decir, tus propias obras serán son las que te condenan. No soy yo que te condeno. Jesús lo dice, no soy yo quien os juzgo, sino que son tus obras. Las obras, el pecado,
el que te condena. Si tú no vienes a mí, entonces ya tú has sido condenado, porque tus obras te condenan y para eso está el acusador, para acusarte. Y dice, si fueres sabio para ti lo serás. ¿Por qué? Lo mismo que ya sabemos, la sabiduría individual, es decir, nosotros cada uno tenemos que ir a la sabiduría, cada uno independientemente, tenemos que ir a Jesús independientemente. Nosotros no podemos salvar a los demás, porque no está en nosotros el salvarlo, la salvación está en Él, Él es la salvación. Entonces, nosotros tenemos cada uno de manera personal que ir a Él, ir a la sabiduría, ir a Cristo. Seguimos leyendo, perdón que me quedé. Ajá. Vamos a ver ahora lo que dice, porque aquí no va a ser un acápite. Recordemos que había mandado a unas siervas, ¿verdad? Ahora vamos a ver que hay otras siervas. Estos siervos y siervas, vamos a decir, aquí le dice siervas porque es una parábola y en la parábola lo está ejemplificando como siervas. Aquí hay otras siervas que no le va a llamar siervas porque no son sus siervas, a partir del verso 13. Aquí lo que hay es un paralelismo. En la primera parte vimos que dice, dice, mató su víctima, mezcló su vino, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid y comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado. Antes de continuar al verso 13, tengo que recordar un punto aquí. ¿Qué dice Jesucristo? Comed mi carne, tomad el pan, que es mi carne, y tomad el vino, que es mi sangre. O sea, es el vino que Él ha mezclado, es su pan, es su comida, es su sacrificio. Recordemos que Cristo es el templo, Cristo es el sacerdote, Cristo es el cordero del sacrificio. ¿Se entiende? Cristo es la paloma del sacrificio, o sea, Él es el sacrificio para cualquier nivel social. Él es el mismo sacrificio, ¿verdad? Entonces, Él mismo es el sacerdote, es decir, Él lo es todo, Él es el camino, Él es la vida, es la verdad. Entonces, Él provee del vino. También lo vemos en el milagro, el milagro de la multiplicación, de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Que es una parábola que también nos da una relación hacia que Él es que nos provee el alimento. Aunque en realidad luego en la cena con los apóstoles Él nos explica la verdad, que Él mismo es el pan de vida. Ciertamente Él multiplicó los panes y los peces, Él proveyó de panes y de peces, pero Él mismo es el alimento, su palabra. Pero también Él nos dio vino, es decir, Él puso el vino en la señal que hizo, en su primera señal que hizo en la boda de Canaán. Él puso el vino y el mejor de los vinos, un vino bueno de verdad. Pero entonces vemos que después en la cena Él nos explica cuál es la verdad que hay detrás de todo esto, cuál es que su sangre es el vino, que su sangre es la verdadera bebida. Tomad de mi verdadera bebida. Es decir, que era algo simbólico. E incluso cuando Él hacía el milagro físico, estaba apuntando a algo simbólico que simboliza algo que es real, que en Él está la salvación. Él dice, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no puede ser salvo. No está diciendo que seamos caníbales, obviamente, sino que es algo que se está refiriendo a Él, a venir a Él, a estar en su verdad, a escuchar su palabra, a participar de su espíritu. A eso que se está refiriendo. Entonces, aquí en Proverbios nos está dando pequeñas referencias a lo que Cristo nos iba a decir. Dice a cualquier simple, venid y comed de mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Entonces, ¿eso qué va a hacer? No va a hacer dejar la simpleza. ¿Por qué? Porque ir a Cristo, dice el apóstol Pablo, que ahora conocemos por parte, de manera limitada. Pero que entonces, cuando estemos con Él, conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, cuando nosotros seamos glorificados, nuestros cuerpos, tengamos cuerpos de gloria para vivir junto con Cristo, nosotros vamos a conocer, nosotros tendremos la sabiduría. Y ya no seremos simples, ya no seremos insensatos, ya no habrá en nosotros insensatez. Entonces, ¿qué es lo que Él nos está llamando? Por su carne y por su sangre, llama al simple y al insensato y al que está falto de cordura, y Él lo hace entrar en sabiduría, en ciencia y en inteligencia verdadera que son en Él. Yo lo voy a leer de nuevo porque esto es algo súper importante. Dice,
Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed el vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Entonces vamos a compararlo ahora con el verso 3 en adelante. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Entonces, esta mujer insensata no es la sierva, no es la criada, que podemos decir, lo podemos ver como ángel, lo podemos ver como personas enviadas por Dios para hablar de su palabra, etcétera, etcétera. No es esa persona, no son esas personas, son los que están al servicio del otro. Esta es la alborotadora, son los que están al servicio del otro. En Apocalipsis no habla de la ramera. Bien, y dice, esta se sienta en una silla, del otro me refiero de Satanás. Esta se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. ¿Dónde iban las siervas, las criadas? A los lugares altos de la ciudad. Se predican en los mismos lugares, en lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Fíjate en este detalle en el verso 18. Los convidados, es decir, como te decía, aquí está haciendo un paralelismo de convidado. ¿Quién es el convidado? El convidado es el que es invitado a una cena o a una comida. Es una persona invitada para una comida, para un banquete. Entonces, tenemos las siervas, las criadas que son de la sabiduría, o sea, de Cristo, que van y llaman y convidan a los simples para que por medio del pan, es decir, del sacrificio de Cristo y de su sangre, de su carne y de su sangre, dejen las simplezas. Y tenemos aquí otra sierva, ¿verdad? Que podríamos decir que es la que nos describe como ramera, ¿verdad? En Apocalipsis, que llama y convida también, pero seduce, ¿verdad? También seduce con pan y también seduce con bebida, pero es una bebida que no es la verdadera. Fíjate lo que dice. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Es decir, le está invitando a comer de un pan y a comer de un vino y a tomar de un vino, de un agua que no es la de Jesucristo. Es un agua tomada escondidas y un pan robado, un pan comido en oculto y un agua robada. Eso es lo que está diciendo. Es decir, son cosas falsas, son falsedades, pero son falsedades que pueden servir para seducir al hombre, para llevarlo a dónde? A pecar. Bien, entonces esto tiene una connotación espiritual en el mundo espiritual y también se refleja en lo físico, porque la ramera ciertamente tiene una connotación espiritual y que viene por el padre de la mentira, el padre de la muerte, por quien vienen todas las muertes. En Apocalipsis no aclara, y Jesús mismo nos lo aclara también en los evangelios, que por el fariseísmo, por la religión de obras, nos lo dice Jesús de esta manera, se dice que son culpables de todas las muertes. Y luego en Apocalipsis nos lo menciona como la ramera. Nos dice que todas las muertes desde el principio hasta el final son culpas de la ramera. ¿Cuál es la ramera? Esta ramera seduce con el agua hurtada y con el pan comido en oculto, que dice ella que es sabroso. Y dice en el 18, y no saben que allí están los muertos. Es decir, sus caminos son caminos de muerte. El que no va a Cristo, el que no va a la sabiduría, el que no va a la verdad, ya está transitando, ya fue seducido y ha estado transitando el camino de los muertos, el camino cuyo fin es la muerte, y ha sido convidado. Dice que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ha sido convidado para ser llevado a la muerte, seducido, pero no lo saben. Bien, entonces aquí vemos esto, vemos ese paralelismo en el capítulo 9. Y eso es lo que queríamos ver. Bien, amén, gloria a Dios.
Vamos a dejarlo aquí por ahora. Y lo que queríamos mostrar era esto. Ya lo dijimos desde el principio. Lo que queríamos mostrar es que tenemos una definición incluso más exacta de lo que es la sabiduría, porque la sabiduría es la persona de Jesús. Él mismo es la sabiduría. Fuera de él no hay sabiduría, porque él es la sabiduría. Esta sabiduría a la que se refiere el libro de Proverbios es él mismo. Es el mismo Cristo. Y estos textos que acabamos de leer son textos proféticos. Podrán parecer una bonita poesía, podrán parecer unos textos de buen consejo, y de hecho lo son. Son buena poesía, son buenos consejos, pero también son profecía. Esto es profecía sobre Jesucristo, sobre aquel a quien apunta toda profecía verdadera, que es Cristo, la salvación que nos viene de parte del mismo Dios que se encarnó, que se hizo hombre, que se dio a sí mismo por nuestra salvación. A esto es lo que apunta toda profecía. Toda profecía verdadera apunta hacia nuestra salvación. Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo. Espero que con esto puedas entender mejor este y otros textos bíblicos que hablan sobre estos temas. Nos seguimos viendo pronto. Le damos gracias a Dios por permitirnos este chance de hablar su palabra y de compartirla y de darnos el entendimiento como poco a poco nos los va dando. Y le pedimos también que nos siga dando más entendimiento para nuestro bien, para nuestro provecho, para nosotros acercarnos más a Él, para conocerlo más a Él y para adquirir de Él lo que Él es, que es en sí mismo esa sabiduría, esa verdad, esa vida que tanto necesitamos y que Él no duda en proveernos de ella. Fíjate que Él llama al simple y al simple llama para proveerle de Él, que es la sabiduría, de Él que es la vida, de Él que es la verdad. Así que todos estamos llamados. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao.